muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en La Letra Chica, programa 2 del ciclo, programa de 8M, 8 de marzo de 2023. 8M, y a eso le dedicaremos toda la letra chica de hoy. Y como ustedes saben, y es bien lógico, por arrancar con una obviedad, hay temáticas, problemáticas vinculadas, luchas vinculadas a los feminismos que atraviesan los tiempos y otras en las que se pone más o menos la lupa según la coyuntura. Bueno, ¿cómo nos agarra este 8M como sociedad y estas luchas de las mujeres en este 2023? En ese sentido tenemos para desarrollar el tema un par de móviles y una mesa que le vuela la bata y que ya paso a saludar y a presentarles, aclarándoles además que hoy no está Maite Sarasola por el paro del 8M y que este programa está siendo grabado. La Letra Chica va en vivo siempre, como saben, a las 21 horas, lunes y miércoles este año. Esto que están viendo ahora fue grabado ayer martes por la tarde, también por el tema del paro. Así que gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos a ustedes. Muy buenas noches, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Karina Núñez, empiezo por ti. Muy buenas noches. Durante mucho tiempo representante de las trabajadoras sexuales. Ahora ya jubilada de esa tarea, digamos. Jubilada de esa, pero no de la defensa de los derechos por las trabajadoras sexuales. Pero exacto, no como militante ni como mujer y ciudadana que viene a picotear y a charlotear en esta noche de cuestiones que son tan importantes. Aportar desde los territorios, de por fuera de Santa Lucía al fondo. Perfecto. Ahí vamos, ya vamos. Florencia Leimonier, muy buenas noches para vos, gracias por estar, integrante del PIT-CNT, pero además secretaria general de SUTEL, del sindicato de Antel. Contigo ya te adelanto que voy a empezar por este 8M y la vinculación del PIT-CNT plegándose a la medida. Bárbaro. Muchas gracias. No, Isabel Pérez, investigadora y docente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y Ada González, integrante de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, hablando de territorios y de experiencias. Gracias también por traer lo tuyo en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Más que lo tuyo, lo vuestro. Porque lo nuestro, lo vuestro, sí, lo de no todas y todos. Ninguna que está hablando en nombre de, salvo que lo sienta. No sé si me explico. Sí, Estamos en esas como individuos y como colectivos al mismo tiempo. Decía, voy a empezar contigo, Florencia. ¿Qué significa que el PIT-CNT haya por primera vez, entiendo, vos me dirás si no, hecho suyo de esta manera el paro del 8M y las reivindicaciones oficialmente del 8M? Y bueno, primero en realidad habla gratamente de un proceso que se viene desarrollando hace muchos años, ¿no? O sea, es como capaz que el PIT-CNT recién se apropie sería injusto con un conjunto de luchas que han generado dentro del PIT-CNT y fuera también del PIT-CNT que el movimiento sindical hoy tenga la definición política de adherir y convocar al paro internacional de mujeres. Entonces, de este sentido más histórico, decir, bueno, el producto de un proceso lleno de contradicciones, en algunos casos capaz que de retrocesos, aún así llegamos a esta definición que no es menor y que tampoco es un objetivo en sí mismo, que tiene que ver con jerarquizar este tema en la agenda del movimiento sindical y que forme parte de un mojón también de una nueva etapa de lucha donde se pueda profundizar hacia afuera desde el punto de vista de toda la agenda que se tiene desde el punto de vista de género y también lo que tiene que ver con la autoconstrucción del movimiento sindical que también viene en un proceso que necesita, requiere, porque las transformaciones de nuestra sociedad necesitan, avances más sustanciales. Y bueno, en ese sentido, ese es el valor, digamos, nacional. Y después el valor internacional, porque prácticamente, a no ser, hasta ahora que lo hemos dicho, nadie ha dicho, no son los únicos, pero en realidad en el mundo es la primer central sindical o convención, como en realidad está mejor llamado, que adhiere y convoca con estas características un paro exclusivamente de mujeres en su país. Entonces también en realidad el aporte humilde a un internacionalismo también de las mujeres con respecto a la lucha que no empieza ni termina tampoco el 8 de marzo, ¿no? O sea, el 8 de marzo es el mojón, es una instancia de referencia no menor, pero que en definitiva el año no tiene solo un día, tiene 364 días más para,
para seguir trabajando y profundizando en estos temas. Que bueno, que los necesitan, porque necesitamos transformaciones de nuestra sociedad en esta materia, desde todo punto de vista, culturales, económicas, políticas, institucionales, o sea, con un espectro muy amplio, y que el movimiento sindical lo asuma su compromiso en esta dimensión, también nos genera una cantidad de esperanza para por lo menos luchar por este tipo de transformaciones. Y tampoco patrocinarnos únicamente, esto digo, con el respeto a los distintos colectivos que forman parte de los feminismos, que también aportan, no es el PIT-CNT por fuera de. Acá hay una relación integral del conjunto de la sociedad, y la sociedad organizada a través de los colectivos feministas, los distintos colectivos feministas que también han forjado de alguna manera esta definición. Bueno, dicho esto acerca del 8M y la reacción del PIT-CNT, me gustaría apelar a todas para ver qué pondrían en el centro para empezar desde vuestras sensibilidades, ya sea individuales o por los colectivos que representan o hayan representado. Es decir, ¿por dónde empezarían a hablar de este 8M que, como decía en el arranque, no es cualquiera, es el de 2023, cada tiempo tiene sus especificidades? Isabel, voy a vos. Bueno, bueno, venía pensando en realidad mientras escuchaba a la compañera, un poco en las transformaciones profundas y culturales que requieren esta transformación que estamos deseando y por la que peleamos. Y bueno, de ahí el lugar de la academia, del que yo vengo, y de la docencia, pero de una docencia además comprometida con los cambios, ¿no? que implican cambiar las prácticas, repensarse, estar continuamente, digamos, permanentemente pensando y visualizando qué es lo que estamos haciendo para ver cómo lo modificamos y cómo afecta a esto de la construcción cultural sesgada, desigual, y cómo intentamos transformarla. Me parece que ese es como el centro de mi mirada, y me parece que en este sentido el contexto, digamos, de la decisión del PIT-CNT y en realidad de todo el contexto que plantea la compañera que habilitó eso, muestra la potencia que tiene este movimiento y que tiene esta transformación a la que aspiramos, que realmente es de la vida cotidiana, es de los gestos, es de la construcción colectiva, y en la que están afectados no solo los colectivos, no solo los espacios institucionales, sino que realmente permeamos como la vida, ¿no? en esto de lo personal convertido en político, efectivamente, ¿no? Encarnado, como que me parece. Ada. Y bueno, siguiendo por ahí, ella dijo la vida, y bueno, es eso, el feminismo lo que defiende es la vida en todo el sentido, en todo el aspecto, ¿no? Estamos en el marco del 8M, que estamos defendiendo y peleando por nuestros derechos, los derechos de las mujeres, pero de las niñas, niños, de los adultos mayores, de la naturaleza, porque estamos viviendo en este momento actual el devastamiento voraz, o sea, el ecocidio, los femicidios, ecocidio, ¿verdad? Hoy en día el avance que tuvo con el departamento del MIDES, todo lo que fue la seguridad social, que es eso, proteger la vida, acompañar a las familias, eso hoy en día está todo devastado, ¿no? Y las que sostenemos todo eso somos las mujeres, siempre. Desde parir hasta alimentar a nuestros hijos, nuestros niños, niñas, y bueno, nosotras como mujeres de la Coordinadora de Asentamientos, que en este contexto, en este hábitat en el que vivimos, es un contexto de extrema vulneración de derechos, ¿verdad? Yo hace unos años que integro la Coordinadora, hará 3 años, casi 4, y me encuentro con que parece que para el público conocimiento y para las personas que toman las decisiones en los gobiernos, en las administraciones, esto no existía aparentemente.
y hay 200.000 personas viviendo bajo extrema pobreza, vulnerados todos sus derechos, desde la educación, la cultura, la justicia, acceso a los servicios básicos. Entonces estamos en eso. ¿200.000 personas que tienen el sistema registrado y que tuvieron la capacidad de llegar al sistema? ¿O 200.000 personas censadas desde la sociedad civil? 200.000 personas que vivimos en más o menos 600 asentamientos en todo el territorio nacional. Institucionalizados, Sí. o sea, ya le pasó asistente social, ya le pasó... Sí, o sea reconocido. que Hay un censo, o sea, hay un Claro, reconocimiento. digo, o sea que hay mucha más gente que no ha podido acceder. Y te hablo de algo que te estoy hablando quizás de un censo o de un registro que nosotras fuimos llevando desde el 2019, ¿no? De la Claro. fecha. En auge de pandemia de por medio, ahí va. Eso Bien. ha aumentado. Sí. Karina. Y yo, nada, las escucho, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen, pero también me parece importante que se pueda también decir que esto es un arremete totalmente contra la figura de la mujer como sostén de todo el resto del proceso evolutivo, ya sea desde la vida, partiendo desde la vida, ¿no?, hasta el cuidado integral de todo, porque todo, desde la educación, todo cruza por nosotros. Y el desplazamiento de las mujeres de los espacios que veníamos conquistando, espacios políticos, politizados y partidizados, en un retroceso, algunos con la excusa de la teletrabajo, ¿no?, otros con la excusa de reducción de personal, pero la idea final es de volver a meternos en nuestras casas, ¿no? Y despolitizarnos, ¿no? Una mujer despolitizada es un voto menos, ¿no? Es un voto en blanco, ¿no? Y ¿cómo vos manejás, si sacás a casi al 52% de la población, le inhibís de una cosa básica que es la de poder visibilizar las cosas que están mal? ¿Cómo lo haces? La despolitizás. La despolitizás y mujer que se despolitiza, educa adolescentes despolitizados. ¿Y después qué nos pasa? Sí. Nos encontramos de grandes luchadores sociales, grandes luchadores partidarios, ¿no?, enojados o oídas del sistema por tales o cuales opresiones, que el propio machismo estructural se encuentra en cualquiera de los ámbitos que sean pendulares. Porque acá no se escapa ninguno, ¿no? No es de que porque estés del lado del Señor o del otro lado del Señor, acá todos a la derecha del señor o a la izquierda del señor. acá todos te rasan parejito. Yo agregaría que incluso en las relaciones horizontales también, porque en realidad no se estructura a todos. Entonces, ¿no? Todas, Pero- ese desplazamiento sutil, porque ya no te violentan. Al contrario, utilizan un discurso que se usó en los 70 y en los 80, las primeras mujeres feministas, para sacar a sus compañeras de la cocina, para sacarlas a militar, la utilizan para volverlas a despolitizar. Y eso es peligroso. Vos ves que ahí voy, y para vos y para todas, que eso, dos preguntas que me nacen de eso es, uno, es una Yo te voy especie... a preguntar alguna cosa. Sí, dale. Te voy a preguntar una cosa, ¿no? Vos, ¿no? ¿Cómo haces para pelearte con tu compañero de trabajo, de sindicato, de partido, ¿no? Con el gurí en la teta, cocinando una cosa y con el celular acá. ¿Cómo discutís con él? Imposible que te lo conteste. No, imposible. No lo sé. Bueno, pero sin embargo, muchas de nosotras tenemos que soportar que compañeros de trabajo, compañeros de militancia, compañeros de espacios políticos nos digan, no, si yo sé cómo es. No, cuando vos aprendas a parir, vení y decime cómo es. Hay un elemento que tiene que ver con la discusión del paro, bueno, el contexto y esto que plantea Karina también. Creo que este año, o por lo menos desde el movimiento sindical, hay una tendencia importante a plantear que es un paro productivo y reproductivo también. Porque
incluso el movimiento sindical puede tomar definiciones desde el punto de vista productivo. Y tomar únicamente desde el punto de vista productivo, de alguna manera invisibiliza lo reproductivo, que tiene que ver con nada más, nada menos que, bueno, los estudios a nivel mundial de que la mujer dedica al hogar al 20% de la jornada diaria, o sea, y además de todas las dificultades, o sea, mínimo eso, ¿no? Después hay un conjunto de mujeres a nivel mundial, mujeres y niñas, ¿no? Y adolescentes, que producto de ese trabajo, que hoy les empezamos a llamar trabajo no remunerado, que históricamente nos dijeron amor, que no quiere decir amor, que no lo hagamos con amor, que pero no no es amoroso, amor, es pero trabajo no remunerado. Sí. Bueno, eso tiene que estar dentro en la discusión, en la agenda. Y tiene que ver con esto, con que en la medida que se invisibilice ese espacio, ese trabajo no remunerado, también en realidad se desplaza incluso hasta las oportunidades de participación, las oportunidades de poder acceder al trabajo formal, al remunerado. O sea, que eso también son obstáculos que se presentan. Sí. Por eso también la confrontación a la reforma mal llamada de seguridad social, sino una reforma jubilatoria que no salda la deuda histórica con las mujeres, que lejos está de profundizar el sistema de cuidado o empezar a ubicar dentro de la matriz productiva el trabajo no remunerado. O sea, en la organización del trabajo en general es terrible porque no proyecta las nuevas modalidades. Entonces, ¿cómo ubicamos sobre la mesa todas estas cuestiones que son invisibles y que se hacen invisibles porque en la medida que queden de las puertas para adentro de la casa, bueno, antes era peor, ¿no? O sea, no, bueno, de las puertas para adentro puede pasar cualquier cosa y ocurren hasta el día de hoy, ¿no? Un conjunto de violencias. Hoy por lo menos tenemos configurado el delito como tal para denunciarlo, que eso es producto de la lucha, pero que todo eso que todavía queda dentro del hogar invisible, bueno, eso tiene nombre, tiene apellido, es trabajo no remunerado y con eso también ha sido un instrumento de alguna manera de hablando manipulando, de esclavizar. Con eso con lo que se sostiene el capital. El capital, exactamente. El discurso del capital se sostiene sobre el lomo de las mujeres. Casi 11 billones a nivel mundial producimos las mujeres con ese trabajo no remunerado. O sea, y producimos en esto al sistema, ¿no? O sea, producimos o exoneramos, ¿no? Bueno, porque esas 14, claro. esas 9 horas que te voy a cuidar al marido cuando cayó enfermo, o al hijo que esto, ¿no? O al consuelo. O a limpiarle la casa porque está internado. Y también ahí se produce como esta relación compleja de precarización de nosotras por nosotras mismas también, ¿no? Esta relación en la que también terminamos teniendo lugares distintos las mujeres, ¿no? A la interna de nuestro movimiento, ¿no? ¿Y ustedes de la academia no encontraron solución para eso? Bueno, estaría bueno si fuera así. Las pensamos y nos preocupamos por eso. Y esto no es tan sencillo, ¿no? Porque tiene todas estas aristas que son re complejas, pero realmente está bueno, igual lo que vos decís. Ahí vamos, en el próximo bloque vamos a ir para ahí. Bien. Perdón, pero seguimos. No, que todo esto que estamos diciendo que habla de la brecha de desigualdad cada vez más grande, ¿no? Y en las víctimas principales somos las mujeres. Además de cada vez más visible, cada vez más grande. Cada vez más grande, cada vez más visible la brecha de desigualdad y nosotras cada vez más sumergidas y más invisibilizadas. Intergeneracional. Intergeneracional. No solo amplia, sino profunda. Sí. Hacemos una pausita en La Letra Chica de 8M. Tenemos para salir a la calle dentro de un ratito y para seguir esta conversa. Son 3 bloques y habrá para conversar. Ya venimos. Seguimos en La Letra Chica en esta edición temática de 8M y nos vamos a la calle. Vale, en este momento recordarles que este programa por el 8M está siendo grabado en tarde de martes, porque pueden también pensar ahora cuando vamos al móvil y esas mujeres no están en la marcha, no. Hoy es martes de tarde en la vida real para nosotros. En la comunicación y la magia televisiva es miércoles de noche. La magia la trae ahora Diego Martini Lemos, que sabe mucho de magia desde el móvil. Diego, estamos contigo. Buenas, ¿cómo andás?
Jorge, ¿cómo estás? Sí, exactamente. Estamos el día martes y aclaremos que estamos grabando este programa para emitir el día miércoles y nos venimos hasta SUTIGA, que es el Sindicato Único de Trabajadores Integrados de Instituciones Gremiales y Afines, y vamos a hablar con dos de sus integrantes, con Silvia Silva, quien tengo acá, y con Paula Uso, sobre todo de algunos inconvenientes y problemáticas que se vienen dando en este sector y sobre todo focalizado también en mujeres. Silvia, para empezar, un poco, ¿cómo viene afectando, y esto a modo de marco general, las políticas de recorte en el MIDES? Bueno, nosotros en realidad ahora estamos denunciando justamente eso, el desmantelamiento de las políticas de mujeres y de MIDES en general. Se han eliminado algunos programas como Cercanías, como SOCAT, como Uruguay Trabaja, que eran programas que principalmente atendían a mujeres con niños, niñas y adolescentes a cargo, y en particular en InMujeres, donde en realidad en este momento estamos en un marco de incertidumbre con muchos de los programas que atienden a mujeres en situación de violencia y en situación de trata y explotación sexual. Paula, en términos concretos, ¿cómo se viene dando esto de 2020 en adelante hasta ahora? ¿Cómo estamos ubicados hoy en 2023? Si los recortes han sido paulatinos, si fueron todos de un cimbronazo, ¿cuántos servicios se vieron afectados? ¿Cuántas personas que requerían estos servicios se vieron afectadas? Bueno, sí, mirá, desde el 2020 progresivamente se han ido desmantelando y precarizando diferentes programas. Algunos han desaparecido, otros han disminuido la inversión en esos programas. Como decía Silvia, muchos de ellos afectando a mujeres, niños, niñas y adolescentes, y algunos específicos de mujeres, que nosotras en realidad hablamos un poco en representación de mujeres porque somos tercerizadas del programa de mujeres y atendemos directamente situaciones de violencia. Y en los programas concretos que atienden a mujeres se han visto recortes, se ha visto alterado todo lo que es presupuesto para las soluciones habitacionales, para contribuir a la salida de las mujeres en situación de violencia, se han disminuido prestaciones alimenticias, de transporte para mujeres en esa situación. Aparte, otra cosa que queremos destacar y que nos preocupa muchísimo como trabajadoras y como sindicato en general es los locales de atención en donde se atienden las mujeres. En Montevideo, en el local principal donde se atienden las mujeres, hubo un derrumbe hace ya 1 año y medio y las diferentes autoridades han ido prometiendo una mudanza, prometiendo reparaciones, y 1 año y medio después seguimos esperando que sucedan esos cambios y atendiendo a las mujeres, exponiéndolas a riesgo, a ellas, a los niños y niñas con las que concurren, y también a las trabajadoras que trabajamos allí, exponiendo a alto riesgo, incluso de vida, de estar trabajando en ese local. Silvia, ahora Paula decía de las condiciones de ustedes que son tercerizadas. Esto también es algo que se viene dando desde 2020 y lo hemos visto en distintas movilizaciones, en distintos reclamos. ¿Cómo son las condiciones de ustedes que continúan trabajando en mujeres en estos términos que escribe Paula de ser tercerizadas? Bueno, nosotras en realidad de momento seguimos trabajando en régimen de tercerización. Se está anunciando ahora que algunos programas pasarían al régimen de unipersonales, que nosotros entendemos que es una precarización aún mayor. Ya ha pasado con muchos programas de MIDES que estos programas que decimos que se desmantelaron se sustituyeron por otras versiones que las autoridades mencionan como actualizaciones de los programas, que los contratos son a través de unipersonales. Y en realidad ahora empezaría a pasar con algunos programas también de InMujeres. No está muy claro cómo eso se va a gestionar. Esto es lo que está pasando en parte con el programa con el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata y Explotación Sexual, que está previsto el contrato con una OSC hasta el mes de mayo, y posteriormente en principio se contrataría a los técnicos a través de unipersonales, pero el llamado para esos técnicos todavía no está vigente, y en realidad nosotros entendemos que eso precariza aún más nuestras condiciones laborales, porque evidentemente perdemos los derechos que tenemos como trabajadoras, que ya como tercerizados ya hay derechos que no tenemos, y obviamente al pasar al régimen de unipersonales y de consultorías perderíamos aún más los derechos laborales porque pasaríamos a ser empresas en realidad en principio. Con el riesgo también, seguramente lo tengan, de quedarse sin trabajo, año a año capaz. Sí, porque en realidad esto se va a hacer un nuevo llamado, no hay ninguna garantía de que se contrate a los técnicos que ya están trabajando en los servicios. Paula, ¿han tenido contacto con las autoridades? ¿Han intentado acercarse? Sí, desde el 2020, desde el sindicato, hemos tratado de generar diálogo, intercambio con las diferentes autoridades. Primer ministro Bartol, no hubo posibilidad de dialogar. Después tratamos con Lema,
tampoco, la misma omisión a dialogar con el sindicato y las trabajadoras y trabajadores colectivizados, digamos. Y también hemos intentado hablar con Mónica Botero, quien en alguna oportunidad nos ha prometido charlas o reuniones y poder dialogar, pero aún no se ha contactado y no hemos podido luego de esas promesas generar el diálogo, entonces en realidad no hemos podido concretar. Hemos generado movimientos, pero no ha habido ningún movimiento del otro lado. ¿Cómo han reaccionado ante esta falta de respuestas? ¿Cómo, en la organización que tienen, qué respuestas ustedes han intentado solicitar a pesar de no tenerla oficialmente? Bueno, en realidad, o sea, seguimos intentando generar ese diálogo, es algo que no nos rendimos y lo continuamos haciendo. Y un poco también denunciar, ¿no? Denunciar para que sea de público conocimiento la situación en la que estamos como trabajadoras, pero también en el marco del 8 de marzo, también denunciar en la situación en la que se encuentran las mujeres en situación de violencia basada en género que atendemos hoy por trabajar en ese servicio. Pero también las condiciones y el servicio que se les presta a ellas no es el adecuado. Entonces, lo que optamos por hacer como sindicato es denunciar la situación, que se entere la población en las situaciones que estamos trabajando y, bueno, a ver si así conseguimos como alguna respuesta por parte del Estado, que hasta ahora no hemos conseguido ninguna. ¿Con qué mensaje se quedan ustedes en 8M ante todos estos recortes? ¿Con qué mensaje piensan que se da desde las autoridades, mejor dicho? Ay, perdón. Me daré. No, o sea, yo creo que el mensaje que está dando el Estado, en realidad, o sea, es su interpretación, ¿no?, que tenemos a nivel de colectivo del sindicato, es que no hay una política de género, no hay una política de Estado de género. Se está contratando unipersonales, lo que fragmenta el colectivo, lo que fragmenta la intervención, lo que la precariza, obviamente. También se está pasando una modalidad de préstamos BID, o sea, los préstamos BID en muchas ocasiones se utilizan para impulsar una nueva política. Pero en este caso se está usando préstamos para financiar políticas que anteriormente ya estaba financiando el Estado. Entonces nos hace pensar qué pasa con ese ahorro, qué está pasando con esa liquidez de dinero que antes sí se colocaban políticas de género y ahora se está haciendo a través de préstamos. Lo que es una incertidumbre. Una vez que termine el periodo de préstamo, ¿qué va a pasar con esas políticas? Como sindicato, en realidad lo que estamos denunciando fuertemente y en lo que nos embanderamos es en pensar políticas de género como políticas de Estado. Esa es un poco la idea que tenemos como sindicato. Ahora sí, Silvia, para cerrar, mencionaban un poco que hay una atención deficitaria, digamos, para mujeres que se acercan. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, en realidad todo lo que nosotros estamos denunciando, la carencia de los otros programas, también afecta la atención que nosotros damos a las mujeres. Lo que está pasando hoy en día es que la falta de esos programas en territorio que antes atendían un montón de necesidades, la tenemos que estar cubriendo nosotros desde el servicio, y no estamos pudiendo enfocarnos en el trabajo sobre las situaciones de violencia específicas. A los territorios no van. Nosotros no salimos a territorio y los programas que estaban en territorios como Cercanías, como Uruguay Trabaja, programas que trabajaban directamente en territorio con las mujeres, no están hoy en día. Entonces en realidad esos programas cubrían una demanda que ahora no hay quien la cubra y muchas veces terminamos nosotros cubriéndola desde los servicios especializados y perdemos el foco de trabajar específicamente en las situaciones de violencia porque, bueno, las mujeres llegan con un cúmulo de demandas que no es solo la situación de violencia. No le pueden dar como un seguimiento, digamos, a todos los temas. Es como que trabajan ahí a demanda y a como pueden. Es como que vamos picoteando un poquito sobre cada tema y sobre cada aspecto de la vida así de las mujeres, atendiendo algunas cuestiones que a veces tienen que ver con los gurises y no directamente con la situación de violencia. Y bueno, obviamente eso nos limita en las posibilidades de dar respuesta a la situación de violencia. Además, en realidad también nosotros hay una falta de recursos, esto también es real, o sea, los servicios, la última ampliación fue creo que en 2019 y desde ese momento hasta acá, en realidad la demanda de atención en el servicio ha aumentado muchísimo y eso no se ha visto acompañado de un aumento de recursos. Desde el año pasado se está hablando de una ampliación de contratación de más horas técnicas y eso todavía no ha sucedido y bueno, en realidad eso genera que la atención tenga que ser mensual, que en realidad tengamos lista de espera de usuarias para ser atendidas y bueno, y en ese sentido. Silvia y Paula, les agradezco un montón. Desde acá de su tía, entonces, tiempo, volvemos cuando quieras ahí al estudio. Gracias, Diego, y en un ratito la seguimos contigo, desde otro punto de Montevideo, y con más análisis y más conversación, gracias, Dieguito, a propósito de este 8M. Quedaron un montón de puntas abiertas en la charla,
Vaya si habrá tela para cortar y si tendremos tanto para discutir y para aprender todo el tiempo con esto, ¿no? Que siento que es un cambio de costumbres que se ha producido en la sociedad y eso me parece a mí que es un avance de problematizarnos y repensarnos permanentemente. Pero antes de retomar las puntas que habían quedado, quiero enganchar con esto, porque se ha escuchado a distintos representantes del gobierno muchas veces en los últimos 2 años diciendo que lo que ha hecho el MIDES ha sido racionalizar sus recursos, ser más eficiente y aumentar presencia en territorio. Entonces quiero saber, empezando por Ada, en tanto representante de las mujeres en asentamientos, ¿cuál es la percepción de ustedes a propósito de esto? No, la percepción nuestra es totalmente todo lo contrario, porque se ha abandonado totalmente a la población más vulnerada. Los asentamientos, nosotras estamos totalmente convencidas y creo que la sociedad va a estar de acuerdo, es producto de la segregación que venimos arrastrando del tiempo de la colonia, de la colonización, ¿verdad? Y estamos totalmente invisibilizados. A mí me gusta mencionar esto, por ejemplo, cuando se abolió la esclavitud, se indemnizó a los esclavistas porque se quedaban sin esa mano de obra. Pero a los esclavizados, a las personas que tuvieron que liberar porque ya no era legal tener esclavos, los soltaron a la calle con una mano atrás y otra adelante. A la periferia y más allá, bueno, a partir de ahí, los asentamientos, que hasta el día de hoy, si no se hacen políticas sociales que ataquen esa problemática, aumenta cada vez y hasta la prueba está los números que estábamos hablando hace un rato. Y Ada, para profundizar un poquito ahí y ponernos bien en situación, hay menos oficinas, donde antes había una oficina del MIDES cerró, hay menos visitas de trabajadoras y trabajadores del MIDES, ¿en qué se palpa eso? O sea, en este caso además estamos centrados hoy en la problemática de las mujeres. Había mujeres que podían golpear una puerta que ya no tienen. ¿Es eso? ¿Es así de concreto y simple? Hay números telefónicos que ya no son atendidos, hay oficinas que están vacías. Nosotras mismas como organizaciones a veces no sabemos a dónde hacer que las personas se dirijan, porque cerraron las oficinas que, como estaban hablando recién las compañeras que estaban en el móvil, SOCAT, CAIF, que atendían a la primera infancia. Eso se ha reducido. Desde Flaxa hicimos una investigación el año anterior y el año pasado, abarcó los 2 años, que involucró a todo el territorio y nacional y tenía que ver con el abordaje, era un diagnóstico del abordaje de la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Y una de las detecciones, uno de los hallazgos más fuertes, tenía que ver con eso, que cuando íbamos a los territorios, estos programas de cercanía, que eran los próximos, los equipos, por ejemplo, de un centro juvenil, podían recurrir para derivar cualquier situación que tuviera que ver con lo social. Entonces ahí entran las situaciones de violencia, pero también entran otras múltiples necesidades, ¿no? o complejidades de las vulnerabilidades que viven estas personas. Entonces, como decía la compañera que entrevistaban en el móvil, ahí hay una demanda que explota, ¿no? Cuando llegan a los servicios de violencia, hoy lo que pasa es que, claro, tienen el colchón, el problema del hábitat, del colchón, de la canasta básica, o sea, es tanto que además hizo perder mucho a los equipos concretos de un centro educativo, de un centro de salud. Cuando detectan algo, no saben a dónde derivarlo. Y ese es un problema grave, porque realmente... saben, la infraestructura está vacía. Bueno, por supuesto, pero además no están estos equipos que eran los próximos, ¿no? Que eran el primer punto de llegada, como al que podías recurrir como referente territorial. Entonces vos y ahí lo peligroso, podías derivar. Y ahí lo peligroso para mí es cuando vos después prendés a las 8 en el informativo central y decís, estamos haciendo no sé qué cosa,
la vecina lo que dice, esta no me quiso decir, esta no me quiso ayudar. Entonces, ¿qué hace? Claro. ¿Qué hace que pase? Que nos pongamos pobre contra pobre y ellos pan y circo. Hay para mí este gobierno, o sea, siendo como no es de risa, ¿no? Pero hay una película que se vieron Los Juegos del Hambre, es como, ¿no? Tiran, porque en realidad con la manera de recortes y en esta lógica de decir, nos terminamos confrontando entre nosotros y construyendo una realidad que no existe. O sea, hablábamos de percepción, ¿no? Creo que Ada no es una cuestión de que percibe, es la realidad. O sea, quien tiene el barro hasta las patas sabe, en definitiva, cómo está viviendo. Porque las cifras no alcanzan, ¿no? O sea, no es una cuestión de sensación. Mira, creo que la gente tiene hambre. No, claro, no, las además, cifras venimos de una realidad, vamos arriba, estamos en América Latina, estamos en Uruguay y ya era insuficiente. Exacto. Que si de ese insuficiente bajamos escalones en vez de subirnos, es realmente y doloroso. además, recontra en la doloroso. pandemia, sin duda, que tuvo impactos fuertísimos, no solo en el hambre, sino también en las cuestiones de cuidados y en esto que hablábamos hoy en el primer bloque, ¿no? Que tenía que ver con cómo se alteraron las relaciones del trabajo, la vida cotidiana, el cuidado. Entonces, todo. Y hablando del trabajo, por ejemplo, en nuestro hábitat, en nuestro contexto, o sea, hablar de trabajo es algo Utópico. lejanísimo, utópico. Ahí va. trabajo Y formal. ahí entra lo que es el narcotráfico, que eso es algo que está atacando a la sociedad vorazmente, sobremanera. Las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, las cárceles están llenas de mujeres y jóvenes por el menudeo, ¿verdad? Que, o sea, los verdaderos narcotraficantes están obviamente gozando de... Ahí va. El ejemplo hermoso, yo lo estoy poniendo de todos lados, lo ponemos. El ejemplo es hermoso, es una mujer por microtráfico, tiene la misma pena prácticamente que tuvo Astesiano ahora con vinculado elementos de corrupción a las altas esferas. O sea, incluso hasta cómo se construye la justicia también. Es una tomada de pelo, pero así... no, descaradamente. Y me parece que aparte de eso se ata con los desafíos que ayer justo en un conversatorio que armamos con Flaxo traíamos como las nuevas violencias, ¿no? O las nuevas dinámicas de expresión de las violencias de género. Y esto de la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes y el vínculo con el microtráfico, con el consumo, está explotación en redes muy sociales. fuerte, Eso como lo principiado, visualizamos sacó en esta investigación que Claro, estuvimos está todo haciendo. grabado Todo en un grabado. círculo vicioso. Exacto. No, y y la el círculo de precarización de esas vidas, de esas adolescentes es tremenda, porque está vinculada también a la supervivencia, muchas veces incluso hasta familiar. Karina, ¿no? y pausa y la seguimos. Intrafamiliar. Karina, que estabas Intrafamiliar. agazapada ahí. Lo que pasa es que a lo que te llevan es a que vos tengas que elegir a qué vecina ayudás. Sí. Claro, y uno. ¿A que qué eso, vecina que no es el ayudás? Estado. Digo, es el Estado, pero ¿entendés? que no es el gobierno. Somos el Estado. Por eso digo, que es el Estado, pero que no es el mío. Pero Claro. vos con las pocas herramientas que tenés que elegir a quién le tirás la mano. Tal cual. Y después con el dolor del alma, cuando la ves transitando de tiro con 3 o 4 gurises, te entra un dolor en el alma porque no sabés qué hacer, pero no sabés qué hacer. Y cargas con una culpa que la tiene que cargar los que en vez de administradores. rascársela y palpársela tendrían que estar haciendo algo. Además de alzar la voz, ¿cómo solucionás vos eso frente a vos misma? Con esa impotencia de no poder salvar el mundo, digamos, de tener que elegir a quién salvar o a quién echarle una soga. ¿Con un fósforo al lado o sin un fósforo al lado? Saliendo de la Dependiendo, Dale, sí. dependiendo, sí, Por- ¿con por fósforo? ¿Con un fósforo? Dame las dos, sí. Bueno, con un fósforo reuniéndome con mecanismos exteriores y denunciando a este estadio porque esto es una forma de genocidio. El que el Estado no esté protegiendo y esté faltando a la Carta Constitucional que dice que el Estado es nuestro mayor protector, eso ya es una forma. Todos los muertos que se le vayan a cargar, yo no quiero que nadie se olvide que no fue porque la gente de a pie con la pata en el piso no se organizó. No fue por eso. ¿Y sin el fósforo? Y sin el fósforo, bueno, tratar de organizar a las compañeras, decirle que no todo lo que ven en la tele es la realidad y que en realidad
¿no? A no ser este programa, ¿no? Ay, no sé. Tratamos de acercarnos. Y no, porque la realidad es totalmente sesgada dependiendo el grado de qué tan llena tenga la panza. Sí, totalmente. Para el que tenga la panza llena, esto es un programa de mierda, ¿no? Al que esté, el que está en el suelo mal, no ve este programa porque a esta hora debe andar devolviendo las volquetas. ¿Ah? Entonces digo, también es súper sesgado, pero lo que me parece que no puede ser sesgado es que acá o de esto o salimos juntos o no sale nadie. Y eso es lo que es la política, dividir y dividir. Y o sea, que una de las puntas es la organización, sin duda. Claro. Sí, y no comernos el discurso marketinero que para que sea productivo tiene que ser 14, 15. No. ¿Cómo se sobrevivió en grandes procesos de catástrofe? Juntando y uniendo con un solo fin, 3, 4 personas. Claro. Y en eso estamos las mujeres siempre. En el micro. En eso en la estuvimos siempre las micropolítica. mujeres. Siempre estuvimos las mujeres. Siempre estuvimos. Porque las mujeres estamos desde la constitución máxima, o sea, desde la matriz, desde el óvulo, desde que los parimos, ¿no? Hasta el momento que nos toca llevarle flores cuando se murieron. Exactamente. Sí, pero además somos buenas tejedoras, ¿no? De la trama. Pero ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos visión política grupal. ¿Por qué? Porque estamos queriendo derribar la casa del amo con las herramientas del amo. Hacemos una pausa y la seguimos. Esto es la letra chica de 8M, no se vayan. Muy bueno. Seguimos en la letra chica de 8 de marzo y por estar emitiéndose esto en 8 de marzo es que, repito, por si lo agarran empezado, no está Maite hoy con nosotros, que no ha habido compañeras en la pantalla de TV Ciudad por el paro de mujeres del 8M. Pero como se graba el martes de tarde, van a ver con luz día ahora a Diego Martini nuevamente en el móvil para seguir tratando estos temas y profundizando. Dale vos, Diego. Buenas tardes nuevamente. Bien, tiempo, volvemos y ahora estamos en la explanada de la Intendencia de Montevideo y vamos a conversar con Solana Quesada, que es de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia. Solana, gracias por recibirnos y bueno, ¿qué representa un nuevo 8M? Y bueno, un nuevo 8M representa la lucha de las mujeres por la igualdad, la conquista de muchos derechos que por suerte en este tiempo hemos avanzado, pero también la evidencia de que persisten muchísimas desigualdades. Diría que principalmente la desigualdad frente a la violencia de género que sufrimos las mujeres en todos los espacios de nuestra vida, no solamente en la casa, sino también en el espacio público, en el trabajo, en la política, en la cultura. Y también todo lo que hace a esa carga cotidiana que tenemos de encargarnos de sostener la vida de las personas que viven con nosotras y que eso nos limita el acceso al trabajo remunerado y también nos limita la participación en distintos ámbitos. Entonces es un 8M que seguimos avanzando en la lucha por la igualdad, pero que también la Intendencia acá está comprometida con una cantidad de servicios para rodear a las mujeres y para dar respuestas a las situaciones que se viven de desigualdad. A propósito de situaciones, ¿cómo viene manejando las situaciones de acoso callejero o acoso en el transporte público que se viene dando, parece que en aumento y uno ve las denuncias que aparecen en redes sociales? ¿Cómo lo vienen trabajando? Bien, nosotros venimos trabajando con otras áreas de la Intendencia, con movilidad y con espacios públicos y desarrollo urbano. Tenemos un protocolo de actuación para en el transporte público cuando sucede una situación de acoso, tanto con el personal del transporte como entre pasajeros. Y tenemos una única vía de recibir reportes de situaciones de acoso, que es en un formulario en la página web de la Intendencia, que es Situaciones de Acoso. Y ahí, de alguna manera, lo que hacemos es brindar asesoramiento y acompañamiento a quien atravesó esa situación y ofrecemos instancias de reflexión, de capacitación a las empresas de donde esa persona que ejerce el acoso está vinculada. En realidad, no es que aumentan las situaciones, sino que lo que aumenta es la visibilidad del tema y en la medida que cada vez que nosotros hacemos una campaña, como hay ahora en los ómnibus, aumentan los reportes que recibimos de las situaciones de acoso en el transporte, porque es algo que pasa todo el tiempo en todas partes, pero está invisibilizado y bueno, y nuestra tarea es ponerlo arriba de la mesa y dar herramientas para poder abordar esas situaciones.
cómo viene funcionando a propósito de eso, la línea no está sola, y si podés recordar además los teléfonos y cómo se pueden comunicar. Bueno, la línea no está sola, es enviando, no está sola justamente por WhatsApp, escribiendo al 099-019-500. Es un mensaje que se puede mandar las 24 horas, los 365 días del año. Hay que tener un poco de paciencia porque es una respuesta automática, pero todos los días del año de 15 a 21 horas hay un equipo especializado que te va respondiendo y te va dando información de todos los servicios que la Intendencia tiene. También es importante ayudar a difundirla porque es una herramienta para cualquier momento, que lo podemos hacer sin que nadie se dé cuenta cuando somos una mujer que está en una situación de violencia, y podemos pedir ayuda y podemos recibir orientación. Lo otro importante es que en las comunas mujer de la Intendencia, que hay 14 en todos los territorios que son gratuitas, somos el único servicio que brinda respuesta y acompañamiento para todas las situaciones de violencia de género y no solo las que pasan en las relaciones de pareja. La ley 19.580 define 18 formas de violencia de género y todas ellas son abordadas por equipos especializados en las comunas mujer, y la puerta de entrada es mandando No Está Sola al 099-019-500. Solana, te agradecemos un montón por estos minutos. Tempo, así finalizamos entonces la jornada de hoy y volvemos a piso cuando vos quieras. Gracias, Diego. Acá estamos para seguirla y los compañeros a veces me toman el pelo con que me gusta repetir teléfono, soy de la vieja guardia, radio del siglo XX. WhatsApp al 099-019-500, dijeron, ¿tá? Por el No Está Sola, por el servicio de la Intendencia, por diversos motivos. Ya lo repetí, ya me saqué las ganas. En cuanto a situaciones de acoso callejero, en cuanto a tomar conciencia y que cambie la realidad, ¿qué momento creen que estamos viviendo? ¿Cómo se sienten? Bueno, Desamparadas. sí, creo que es un momento en el que empieza, como dice Solana, a visibilizarse un poco más, pero también de mucha resistencia solapada. El año pasado estuvimos haciendo unos talleres justamente de capacitación con funcionariado de un organismo público, justamente con los actores que tenían vínculo con la expresión callejera, ¿no? Entonces, de repente inspecciones en las ferias o en puestos ambulantes y demás. Y en esos talleres, si bien hay como una visión no como más políticamente correcta, cuando empezás a ahondar, una se encuentra con esas resistencias brutales. Claro, yo le digo cosas esta lindas. cosa bueno, pero ¿qué es lo que les molesta del piropo? ¿No? Como que una cosa muy naturalizada en esa violencia que a nosotras siempre nos implicó toda la vida construir estrategias para caminar en la noche, ¿no? Hacer recorridos distintos, avisarnos entre nosotras. Hoy eso está como mucho más diseminado, y las gurisas en general, todas tenemos las gurisas más chicas, pero además nosotras también hemos incorporado esto de, bueno, llegaste, estás, todo bien, cuidarnos. pero en realidad creo que estamos en un momento como de bisagra, ¿no? En esto de empezar a visibilizarlo, y eso genera resistencia Y también. en esa Yo cuestión... creo, perdón, yo creo que hubo un tiempo que estuvo muy, pero muy, muy cuidado y estuvo muy, ¿no? Pero ahora se han generado permisividades de acosos camuflados, ¿no? Que decir, no, bueno, está, porque vos no sos de esto, a vos sí te puedo decir. Y no, acá no se le puede decir a una como no se le puede decir a ninguna. Ah, claro. Acá no podés chiflarle a tu vecina como no podés chiflarle a nadie. Y yo creo que también eso de ir dejado... ¿Por qué? Porque las preocupaciones de las mujeres ahora son otras. ¿No? Porque a veces, por más que el señor considere que es Brad Pitt chiflándote, la mujer está tan concentrada en que tiene que llegar al otro trabajo, que dejó el hijo con la amiga, que lo estuvieron para despedir, que el silbido, ¿cómo que se le hubiera chiflado el coso del Twitter? Sí, sí. ¿No? Pero entonces, los mecanismos que utilizan para hacerse ver han pasado a ser mucho más violentos. Pero cuando vas a denunciarlo, te encontrás con que la seccional no te toma la denuncia, o la denuncia no aparece en el sistema,
o no hay personal para llevártela, o te dicen, señora, tenemos cosas más importantes. Sí. ¿No? Y hablando de eso que decías vos, un ejemplo, y se me vino una situación que me pasó una vez, iba por la calle y me cruzan y me paran y me dicen, ¿sos dominicana? Ay, sí. Y ahí, claro, Xenofobia. xenofobia, o sea, racismo. Total, estructural. Total. Y eso está implantado, está totalmente naturalizado. Sí. En la sociedad. No, pero aparte lo naturalizan, porque yo te insulto porque vos no sos uruguaya. Claro. Y después, cuando me dijiste que soy uruguaya, ni siquiera tengo la decencia de Como decir, que bueno. la madre, la hermana, la familia, porque como también hay una cuestión Hay de rangos. jerarquía, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, por bueno, con supuesto. determinada población, no, Sí. el respeto. Mientras Pero después, no seas si no ni es... tu hermana, ni tu madre, ni Sí. tu hija, decía una Yo creo canción que- de Murga. sí. Totalmente. Está determinado también por las políticas de Estado, las políticas públicas, ¿no? Eso determina, en esta cuestión de cuánto se jerarquiza este tema como parte de la agenda, por eso también, incluso yo me quedé de la entrevista, me quedé con lo último que decía, ¿no? La cantidad de centros de comuna mujer y, bueno, todo un despliegue en esto de que hablábamos del territorio, ¿no? Y bárbaro, si vivís en Montevideo, aunque sea insuficiente siempre, como venimos planteando, porque si no con ese criterio estaría erradicada ¿no? Es siempre insuficiente, pero en Montevideo tenemos ese alcance y en el resto, o sea, que cada intendencia resuelve si es un tema de agenda o un tema de política pública, o sea, por eso siempre terminamos, bueno, en este caso, en el gobierno, en la definición presupuestal, porque además, o sea, no hay magia, ¿no? Acá no es una cuestión, y no es solamente con las leyes, son las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos, o sea, no es lo mismo el ejercicio de los derechos para mí, soy hija de una familia, capa media, o trabajadores formales, con cierto, o sea, que el ejercicio de los derechos para cualquier otra mujer, que no sea tan hegemónica después de un varón blanco, o sea, que seas del interior, bueno, lo vimos con el aborto. O sea, las posibilidades reales de acceder a ese derecho, de resolver vos depende del lugar donde te encuentres del país. O sea, porque donde estés en un pueblo, el médico te haga objeción de conciencia, a no ser que tengas plata para el boleto, para ir a la localidad donde haya otro, Sí. estás en el horno. Me parece que con O sea, las posibilidades, las condiciones materiales determinan también. O sea, no es solamente legislar. O sea, por eso hablamos que las transformaciones tienen que ser obviamente jurídicas, tienen que ser culturales, tienen que ser económicas, o sea, tienen que ser políticas. Es en una dimensión mucho más amplia que resolverlo administrativamente. Y más con este asunto y con esta ley integral de violencia de género, que en realidad... Ley, esa cantidad de letras amontonadas. Exacto. Que Bueno, no tienen ese plata marco atrás, no normativo tienen que puso ahí una cantidad de definiciones, acerca de 18, ¿no? Decía Solana, formas de violencia, pero que después requieren de estrategias también integrales desde el Estado, o sea, en la que tiene que participar el sistema de justicia, el servicio Tiene que haber plata. de Claro, respuesta, es ¿no? O sea, es una articulación que no es, digamos, sola de un ministerio, de un organismo, que requiere de un abordaje realmente complejo y que además cada una de ellas tiene manifestaciones, expresiones distintas y por lo tanto deberían abordarse de manera distinta. Aparte Y en necesita un esa- reseteo. Y en ¿no? esa línea, nosotras, por ejemplo, en nuestra organización, lo que hacemos hincapié el tema de la activación de las mesas interinstitucionales, con Ese la es otro participación espacio que de la se- sociedad civil organizada, la vecina, el vecino y todos los ministerios, para poder conversar las problemáticas. O sea, solo yo como vecina, solo yo como mujer, como madre, sé cuál es la problemática a la que necesito atacar y apuntar, ¿verdad? Por eso pasa lo que pasa. Están escritas las normativas, las leyes, esto que el otro, pero después no se ejecuta nada. ¿Por qué? Porque queda en eso, porque no nos hacen partícipes. No, se pero aparte recorta lo tienen- que se avanzó. Aparte, tienen letra, pero tienen pero tan oprimido al que tiene que darle fuerza a esa letra, porque letra descarnada, porque no hay ley que se pueda sostener en el tiempo y que se pueda llevar adelante primero, sin presupuesto y sin la sociedad civil
que lo monitoree. También. Porque si vos no tenés, porque las realidades de las sociedades son constantemente cambiantes. Bien diferente. Entonces vos no podés seguir legislando con una ley de 1830. No, inclusive esta ley que es de 2018, en todo caso lo que requiere también es un cambio en las prácticas, en la cultura, Sí. ¿no? Que la educadora, el educador que está con adolescentes en un centro juvenil identifique que eso es un delito, ¿no? Cosas que antes no estaban catalogadas de tal. Entonces, por ejemplo, que una adolescente se case con un tipo de 20 años más configura un delito, y es explotación sexual, pero todavía no lo vemos. Lo naturalizamos e incluso decimos qué bien, porque le va a hacer bien, porque va a mejorar su situación y va a estar Porque mejor. estamos trabajando en curar lo que pasa y no trabajar en la prevención. También. Porque También. para prevenir, lo primero que tendríamos que tener sería naturalizado y distribuido a lo largo de todo el país la educación sexual integral. Bueno, Bueno, totalmente. es otro Más aspecto que de la curar, reforma emparchar. educativa que queda como una anécdota también en la currícula, ¿no? Porque o sea, si lejos no llega, está de... si no llegas hasta acá y no cruzás. Y la universalización yo creo que es una de las cosas que nos está faltando. Es fundamental. Nos está faltando. Totalmente. Esto o empezamos a extender la chaca grande o se nos van a secar la chaquita de solita. Para cerrar en una redondilla de 2 minutitos, quiero retomar ahí, Karina, la que dejaste picando, no te quiero citar mal, pero que para cambiar la realidad estaban las mujeres en sí tratando de cambiar la realidad usando las herramientas del amo. No era cambiar la realidad y no te quiero citar mal. No, como la dijiste. casa. No, para Derrumbar. tirar la casa del amo no podés hacerlo con las herramientas del amo. Bien, entonces hay que jerarquizar herramientas que ya existen y han quedado un poco empolvadas o olvidadas o que cuesta manejar. Hay que inventar herramientas nuevas. Estas son preguntas que por supuesto no atañen solo a los movimientos feministas, atañen a todos los movimientos que quieren un mundo mejor a lo largo de la historia de la Totalmente. humanidad. Pero bueno, la tiro entonces para que en 2 minutos peloteemos eso acá. ¿Qué hacemos con las No, herramientas? lo primero que, para mí, lo primero que tendrían que estar en cuenta es que la herramienta del feminismo no es un solo feminismo, que no parte de la cátedra solamente, que hay montones de construcciones que son de sororidad, de cuidado, que son con perspectivas feministas y que también ayudan a cambiar las realidades de cada mujer en su territorio. Y estamos trabajando con poblaciones que ahora, mujeres, ya las hacen con 13 años. Entonces, esa realidad es la que le sirve al patriarca. Y contra esa realidad es contra la que está tratando de derribar el muro, los diferentes feminismos con las diferentes herramientas que tiene. Pero si y esto yo lo digo de afuera, del Santa Lucía para afuera, si seguimos apelando a que solamente la cátedra es la que tiene la palabra, o solo las compañeras militantes de Montevideo son las que tienen la panacea de cómo se tiene que hacer, y No, vamos a llegar muy lejos. seguiremos descascarándonos entre nosotros. No, yo sí, más o menos en la misma línea. Igual, como elemento esperanzador, yo creo que los movimientos, y coincido plenamente, son los movimientos, no es el feminismo. O sea, y no hace falta mirar la realidad hoy, miramos para atrás y la historia, las transformaciones desde el punto de vista de género se han generado a través de distintos y diversos movimientos con enfoques diferentes. Y yo creo que ahí está el desafío y que de alguna manera han alcanzado muy bien los movimientos feministas, es lograr esa unidad en esa diversidad de enfoques, de énfasis. Entonces, lo mío es más de decir, yo creo que hace rato que se está, si nosotras no identificamos, incluso no nos apropiamos de las transformaciones que hemos tenido, que todavía, que falte, no quiere decir que no podamos valorar lo que hemos avanzado, que falta un montón. Ahora, estamos en un momento clave donde hemos llegado a expresiones interesantes desde el punto de vista de la unidad, de la amplitud, de la descentralización. O sea, hoy, en este momento, en el tiempo de la televisión, en este momento hay miles de movilizaciones por distintas partes del país.
O sea, no es una causa que incluso solamente se concentra en 18 de julio, sino que incluso en Montevideo también tiene un nivel de descentralización. Karina contaba, yo voy a estar en tal lado, bueno, aquella Yo más marcho para en la Casaballe, costa. yo voy a marchar Pero en Casaballe. Eso es lo interesante, el apropiárselo en los distintos territorios. O sea, que sí, frente a la no respuesta del Estado, no la participación, sí, hay organización que responda y obviamente atrás de eso es que nosotras tenemos que estar, abrazar y seguir impulsando justamente las transformaciones para toda la agenda política, todos los gobiernos de todos los colores y absolutamente todas las organizaciones que forman parte del esquema político de nuestro país. Tiki, Isabela. Bien, bueno, un poco en la misma línea también, pero yo siempre digo que el feminismo o los feminismos en realidad son el movimiento que por esencia siempre se interpeló a sí mismo, porque las mujeres chicanas, las negras, ¿no? Interpelaron a las blancas, o sea, eso es parte de la historia misma de la conformación del movimiento feminista. Entonces, en realidad esa creo que es un arma, si se quiere. No me gusta tampoco el término porque también me parece patriarcal. Muy Pero bien. herramienta y no obstáculo. Un instrumento que realmente tenemos como fortaleza, más Un que como catalizador. debilidad. Y después las prácticas concretas y múltiples, diversas, ¿no? Esto de que, bueno, en mi cooperativa de vivienda, por ejemplo, ayer nos juntamos a pintar una rayuela en la calle con las vecinas y a pintar los carteles y qué sé yo, y mañana vamos todas las vecinas juntas desde Barrio Sur hasta la marcha, o sea, esa cosa, ¿no? Y bueno, lo que las múltiples descentralizaciones, pero además eso, como prácticas muy diversas en los asentamientos, en la academia, siempre igual, tratando de no reproducir, ¿no? Las mismas lógicas Que nos oprimen. que nos oprimen, que a veces nos cuesta. Sí, bueno, y ahí arrancando de ahí de no reproducir, consciente, reconociendo de que con las herramientas del amo no vamos a transformar nada. Nosotras, yo como integrante del movimiento afro, ¿no? Del feminismo negro, nosotras hacemos constante hincapié en la interseccionalidad, que y estamos indagando en ese proceso. Porque sabemos que no es lo mismo una mujer blanca pobre que una mujer negra pobre y aparte también siendo conscientes de nuestra sociedad, de la raíz de dónde viene, ¿no? El colonialismo y los pueblos originarios, no tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, partiendo de ahí, de la interseccionalidad y de la unión de los feminismos, vamos a lograr transformar Feminismo esta realidad. Antirracista, antipatriarcalista y anticapitalista. y transincluyente. Y transincluyente. Obviamente. Transincluyente. Vengan de a una, la que no esté de acuerdo, para Estamos no de acuerdo en esta mesa por lo menos. acá con mis compañeras trans, o hay para todas o no hay para Y ninguna. si no, sí, con perspectiva de clase, Es interseccional, por todos Seguro. lados, Totalmente. por donde la veas. Infinitas gracias, muchachas. Nos Gracias a encontramos ustedes. y la Gracias a seguimos en ustedes. cualquier momento porque es un tema de todos los días del año, como decían al arranque. Mil gracias. Gracias. Empecé por infinitas, bajé a 1000. Mejor Bájate, infinitas. sí, sí. Es infinito, Nos quedamos con multidimensional. Las concentraciones están, las van a ver en 18 de julio en la universidad. Ahí va. Termina ahí. Y termina Nada, ahí. arranca así, ahí arranca ahí. Después hay otras que Nosotras, María desde Nosotras, de la Rambla. el feminismo de la costa, desde las letras de Atlántida hasta la Plaza Varela, ahí con varias intervenciones, proclama y una llamada de mujeres y disidencias candomberas Eso autoconvocadas. Es lo que está sucediendo en este momento en que se emite este programa, insisto, por el paro de 8M, grabado ayer de tarde. Eso, martes. bien. Con infinitas gracias nuevamente nos despedimos. Gracias. El lunes a las Gracias. 21 horas, ya con Maite entonces, más La Letra Chica. Recuerden que este año vamos lunes y miércoles a las 21. Chau.